Ansiedad y pánico. En este capítulo veremos qué son la ansiedad, las fobias y el pánico, cómo pueden afectar a un buceador y cuáles son las técnicas para manejarlas. Trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad abarcan desde el miedo patológico al ataque de pánico, incluyendo las fobias. Las personas con trastornos serios de ansiedad no deberían bucear, ya que pueden perder fácilmente su autocontrol. Hay que extremar las precauciones también con aquellos que toman medicación para la salud mental, porque no se conocen bien sus efectos sobre las patologías del buceo. Como norma general, si un fármaco se considera peligroso para conducir vehículos, está contraindicado también para el buceo. Ansiedad y fobias. La ansiedad es una sensación de preocupación y temor que se manifiesta con intensidad excesiva respecto a la realidad de la situación. La causa de la ansiedad puede ser un peligro real o simplemente la manera en que se percibe una situación. La ansiedad provoca numerosas manifestaciones somáticas, como falta de aire, palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo, vértigos, sofoco, escalofríos, sudoración abundante, temblores, náuseas, debilidad en las piernas, diarrea, tensión muscular, poca salivación y otros. Al bucear, un nivel de ansiedad medio-bajo puede ser una ventaja, porque te vuelve más cauto y prudente. Cuando la ansiedad se vuelve excesiva, puede llegar a paralizarte frente al peligro, limitando los procesos cognitivos, perceptivos y la capacidad de reacción. La mente se fija en algo terrorífico, real o imaginario, y te lleva a olvidar actitudes y precauciones fundamentales. Cuando la ansiedad surge solo en situaciones concretas, recibe el nombre de fobia. En el buceo, la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, es la más peligrosa, porque incluso puede estar provocada por el efecto túnel que causa la máscara. Supone además un obstáculo importante para el tratamiento de una lesión en una cámara hiperbárica. La agorafobia, miedo a los espacios abiertos, puede aparecer en un descenso en el azul. La apnigofobia, miedo a no poder respirar al perder la máscara. La nictofobia, miedo a la oscuridad, se manifiesta de noche o en cuevas. La barofobia, miedo a ser aplastado cuando aumenta la masa de agua por encima del buceador. Por último, existen personas que tienen un miedo irracional al mar, talasofobia, o a los peces, ictiofobia, incluso específicamente a los escualos, selacofobia. Pánico. ¿Qué ocurre si la sensación de ansiedad aumenta continuamente? Alcanzado cierto umbral, la persona pierde toda capacidad racional y cae víctima de un ataque de pánico. El pánico se puede describir como un miedo irracional e intenso que puede estar provocado por un estímulo real o que puede surgir de forma espontánea sin la presencia de un desencadenante. La consecuencia de este miedo histérico e irracional es la pérdida total del autocontrol. El pánico se puede desarrollar de forma activa, provocando una acción inmediata, o de forma pasiva, bloqueando cualquier acción. La aparición de un ataque de pánico es imprevisible, alcanzando el pico de máxima intensidad alrededor de los 10 minutos y desapareciendo antes de 60 minutos. Los ataques de pánico pueden ser de varios tipos: inesperados, o directamente asociados a un estímulo, como un fallo del equipo, desorientación en un pecio o en una cueva, visibilidad muy reducida u otros.
Durante un ataque de pánico se sufre un auténtico apagón mental. Se actúa de manera totalmente impredecible y autolesiva. Un buceador con un ataque de pánico activo solo tiene una cosa en mente: volver a la superficie lo más rápidamente posible. Reconocer y manejar el pánico. Debes aprender a reconocer las primeras señales del estrés para evitar que se transformen en pánico. Un cambio en el ritmo respiratorio es el primer signo de todos los tipos de estrés y es fácilmente reconocible. Una respiración rápida provoca un intercambio gaseoso ineficaz con la consiguiente sensación de falta de aire. Esta sensación de falta de aire es una señal de alarma. Puedes comprobar cómo respira tu compañero viendo las burbujas que salen de su regulador. Si respira correctamente, serán grupos de burbujas bien separados entre sí. Por otra parte, los movimientos de un buceador ansioso o presa del pánico son irregulares y erráticos. Si la tensión nerviosa aumenta, tenderás a mirar hacia arriba para comprobar a menudo la dirección hacia la superficie y la embarcación de apoyo, que representan la salvación. Un control obsesivo del manómetro y el ordenador son también una señal de alerta. En el manual puedes encontrar una tabla resumida de los signos y síntomas característicos de los estados de ansiedad y de pánico. Algunas situaciones pueden desencadenar un ataque de pánico más fácilmente que otras, como una gran pérdida de aire, un fallo del equipo, la desorientación o la aparición de un gran depredador. Prevenir estas situaciones es mucho más fácil que manejarlas. Asegúrate siempre de que el equipo funciona perfectamente y de que es el idóneo para la inmersión que vas a realizar. No bucees en situaciones que te superen tanto desde el punto de vista de tus capacidades como de tu forma física. Recuerda que todos los problemas se pueden y se deben resolver bajo el agua y no mediante un ascenso incontrolado. Intervenir en caso de ataque de pánico activo o pasivo. Un buceador con un ataque de pánico no responde a las indicaciones que recibe y no es capaz de recuperar el control de sí mismo. Por este motivo, sus posibilidades de supervivencia dependen de la oportuna intervención de su compañero. Si el ataque se desarrolla de forma pasiva, el buceador se encontrará paralizado por el miedo. No obstante, antes de intervenir, asegúrate de que no estás simplemente observando algo interesante. Si la situación te parece segura, acércate y pide al buceador que te responda a la señal de OK. Si no obtienes respuesta, debes llevarlo a la superficie. Tienes que ser prudente mientras asciendes, porque en cualquier momento el pánico pasivo podría transformarse en activo sin previo aviso. Para transportarlo, colócate a su espalda y agarra la grifería con la mano derecha. Con la mano izquierda podrás controlar el ascenso hinchando y deshinchando ambos chalecos. Es importante que no te acerques a un buceador con un ataque de pánico por delante, porque si empieza a moverse podría atacarte. Si el buceador presa del pánico intenta ascender aleteando hacia la superficie, es casi imposible que consigas pararlo. Lo único que puedes hacer es agarrarlo intentando reducir su velocidad. Puede que la víctima no esté respirando porque se ha quitado el regulador o se ha quedado sin aire, así que debes preocuparte de que no ascienda aguantando la respiración ofreciéndole tu regulador auxiliar. Probablemente será necesario obligarle a respirar metiéndole el regulador en la boca y apretando el botón de purga. Un buceador que en superficie lucha violentamente, se quita la máscara, escupe el regulador y no es capaz de regular su flotabilidad, está sufriendo un ataque de pánico activo. En superficie tampoco debes acercarte de frente a un buceador con un ataque de pánico. Debes permanecer fuera de su radio de acción y acercarte por detrás. Puedes hacerlo nadando por superficie o bajo el agua.
En superficie, mantente a una distancia segura y háblale dándole órdenes breves y claras del tipo «hincha tu chaleco». Si no responde, ponte detrás de él, agarra su grifería y engánchate firmemente a su botella sujetándola con las rodillas. En esta posición, sus intentos por agarrarte fracasarán. Si no consigues calmarlo, intenta hinchar su chaleco y en cuanto lo hagas, aléjate de él. Si decides acercarte a él por debajo del agua, agárrale de las rodillas o de la cadera para soltarle el lastre y emerge detrás de él. Usa el agarre con las rodillas para intentar hinchar su chaleco. A pesar de las precauciones, podrías verte atrapado por el buceador. Un buen sistema para liberarte de su agarre consiste en empujarlo violentamente hacia arriba mientras tú desciendes bajo el agua. Como el agua es el origen del pánico, el buceador, para no descender bajo la superficie, te soltará. Orden de prioridad para intervenir en un ataque de pánico pasivo. Evaluar si las condiciones son suficientemente seguras. Tomar medidas para no ponerse en peligro. Asegurarse de que la víctima sufre un ataque de pánico. Llevar a la víctima a la superficie. Evitar la entrada de agua en las vías respiratorias de la víctima. Ayudar a la víctima a mantenerse a flote. Orden de prioridad para intervenir en un ataque de pánico activo. Evaluar si las condiciones son suficientemente seguras. Tomar medidas para no ponerse en peligro. Llevar a la víctima a la superficie controlando la velocidad de ascenso y haciéndole respirar. Evitar la entrada de agua en las vías respiratorias de la víctima. Ayudar a la víctima a mantenerse a flote. Animar a la víctima a actuar por sí misma permaneciendo a una distancia segura. Conservar las fuerzas necesarias para transportarla. En el próximo capítulo veremos los peligrosos efectos de algunos gases sobre el cuerpo de un buceador. Aprenderemos cómo actuar sin entrar al agua y veremos los pasos a seguir en caso de encontrarnos con una víctima en parada respiratoria. ¡Hasta pronto!